Buen día amigos, ¿cómo están? Eh, Hoy en su programa Atena Entrevista tenemos a una invitada internacional, tenemos a una invitada que nos va a contar cómo o cómo debería regularse, cómo se está regulando, qué cosas están haciendo en su país. De repente muchas de las cosas que están haciendo allá las podemos imitar, otras de repente no, pero esta pandemia ha atacado a todo el mundo. Y en Sudamérica, como países hermanos, tenemos que mirarnos los unos a los otros, no solamente mirarnos para ver quién tiene más infectados, quién tiene menos infectados, sino también para mirar la propia legislación interna de cada país y ver qué tanto nos puede ayudar, qué tanto nos puede servir y qué cosa también podríamos mejorar sobre la realidad de otras latitudes. Hoy tenemos a una invitada colombiana de nuestro país hermano de Colombia que tiene el mejor café del mundo, sin lugar a dudas, entre Claro que otras sí. grandes cosas que tiene muy brillantes. Ahí está con su cafecito. Las playas muy, muy famosas, muy conocidas, las personas muy alegres, todas. Tenemos muchas cosas que admiramos de los colombianos, de seguro ellos también hay cosas que admiran de nosotros, pero por sobre todas las cosas somos países hermanos. Estamos viviendo prácticamente la misma realidad. Hoy quería presentarles a ustedes a la abogada Catalina Cardoso Arango. Ella es abogada por la Universidad de Medellín y candidata a magíster en Derecho de EADFIT, litigante y asesora en asuntos de derecho civil, comercial y de familia, así como en temas de género, sexualidad diversa, discapacidad, docente universitaria, investigadora y por sobre todas las cosas tiene una amplia experiencia. Le hemos convocado a ella para tocar un tema sensible, un tema que nos toca a todos de manera directa o indirecta, ya sea porque somos actores principales o porque tenemos a alguien, y que es el tema de los alimentos y el régimen de visitas en el derecho colombiano. ¿Cómo perjudica esto el coronavirus? Y queremos aprender de esa realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Catalina. Un gusto conocerte y un gusto saludarte de aquí, desde Perú. Nuestro gran abrazo y afecto para ustedes, nuestros hermanos colombianos. Muy buenos días, un gran saludo para ti y gracias por la invitación. Inicialmente quisiera dar un gran saludo con un abrazo solidario del corazón a todos nuestros hermanos de Perú, un país que sin duda llevo en mi corazón. Eh, Mi bandera es amarilla, azul y roja, pero también tengo una bandera blanca y roja. El año pasado tuve el gran honor de visitarlos y quedé profundamente enamorada con Lima, con su historia, pero sobre todo, Vina, ¿con qué? Con la comida. Ah, qué bueno, gracias. Somos un país muy orgulloso de nuestra comida. Qué bueno, Por que te supuesto, gustó. tanto que me traje mitad de la maleta llena de ingredientes y he tratado de aprender mucho en la medida de lo posible. Eh, una de las afectaciones que tenemos es que este año no vamos a poder asistir y vamos a ir al Congreso Internacional en Ayacucho, que va a ser ahora virtual, pero espero que prontamente estemos todos sanos y todos dispuestos a volver. Efectivamente, Catalina, lamentablemente todo el calendario global y de este año ha sido trastocado y hoy solamente tenemos este medio para comunicarnos. Ahora, en esta comunicación que tenemos, yo quiero que nos hagas un diagnóstico sobre el derecho de alimentos. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué deficiencias tienen producto de esta pandemia? ¿Qué indefensiones está ocurriendo? ¿Se está pagando los alimentos? ¿No se está pagando los alimentos? ¿Deben pagarse los alimentos? ¿No deben pagarse los alimentos? Se está planteando reducciones, aumentos, está atendiendo el Poder Judicial, yo Ujú. soy una persona necesitada de alimentos, puedo presentar mi demanda. ¿Qué puedo hacer, Catalina? Coméntanos al respecto. Bueno, lo primero que tenemos que plantear es que el derecho a alimentos está regulado en nuestro Código Civil. ¿Ya? Si ustedes lo saben, nuestro Código Civil es el mismo Código Civil chileno, es decir, el de don Andrés Bello. ¿Ya? Eso nos lleva a que tenemos un código muy bello, por ¿Ya? supuesto, pero es un código que está muy desactualizado, sobre todo en asuntos de derecho familiar. Eh, Además de eso, el Código del Menor de 1989 también reguló el tema de alimentos, pero con más cercanía al Código de Infancia y Adolescencia, que es del año 2006. Pero ninguno de estos tres códigos se imaginó que en el año 2020 íbamos a sufrir de una pandemia.
Así es. Entonces, no hay cómo desde la norma legal afrontar esta situación. Esa es la primera dificultad que tenemos. La norma no es suficiente. No es Segunda suficiente. dificultad que tenemos, desde que se declaró el confinamiento obligatorio, si no estoy mal, a partir del 20 de marzo Ya. o días posteriores, también se cerraron todas las sedes judiciales y se suspendieron todos los términos, por ahora hasta el 26 de abril. Por lo tanto, no podemos acceder al Poder Judicial. Y esto nos agrava más la situación, porque muchos padres y madres que estaban en procesos ejecutivos de alimento eh, tienen sus sueldos o ingresos embargados y llegan a depósitos judiciales. Entonces, la primera situación es que muchas madres o padres, custodios o cuidadores personales de niños, niñas y adolescentes, debían acudir semanalmente a los juzgados a reclamar lo que se llama el depósito judicial o Ya. título, para luego reclamarlo en un banco. Dime en esta época cómo hacer eso. Claro. Si las sedes judiciales están cerradas y los bancos tienen restricción. Ahora, No solamente. yo ahí te interrumpo y te digo, pero ¿por qué no presentan una acción de garantía? Casi un proceso de amparo, tiene incidencia en el interés superior del niño. ¿Eso funcionaría? ¿Eso no funcionaría? Ante esa dificultad, el Consejo Superior de la Judicatura, que Ya. es la alta corte que administra eh, la rama judicial en Colombia, en cuestión de 1 o 2 semanas tuvo que resolver la situación y hoy ya se hace entrega de títulos o depósitos judiciales a través de medios virtuales. Pero fue bien complejo, más complejo aún porque tenemos muchas mamás y papás que no tienen acceso a Internet, Y es más, ni de repente, aún, esta norma está pensada en la capital o en ciudades grandes, claro, pero imagínate las ruralidades. claro, en lugares muy alejados donde el acceso a Internet u otros medios digitales sea muy complicado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esa fue la primera dificultad que se ha encontrado. La segunda es eh, que muchos padres y madres en ese momento, primero los que son trabajadores dependientes, es decir, con un contrato laboral, la mayoría los mandaron a vacaciones colectivas cuando se acabó el Ya. tiempo, están ya autorizados para la suspensión de los contratos laborales Uy. o licencias no remuneradas, por lo tanto, tendrán garantizada su seguridad social, pero no sus ingresos. Y muchas personas han estado inmersas en despidos. ¿Qué significa esto? Que son papás y mamás que no van a tener ingresos. Por lo tanto, o no van a tener con qué pagar sus cuotas alimentarias, o no van a tener con qué asumir directamente los gastos de sus hijos menores de edad. Por lo tanto, asumo que una vez salgamos de cuarentena van a llover las demandas de disminución, aumento o regulación de cuota alimentaria. Disminución, en el caso del padre que sea quien tenga que pagar la cuota alimentaria y está sin empleo, él tiene que pedir la reducción. Aumento, la madre fue la que quedó sin empleo, tiene que decirle al papá que sí tiene empleo, sea solidario, sea corresponsable. Y en la mayoría de los casos se van a iniciar procesos ejecutivos por incumplimiento. Ahora, ante esa situación, yo te replico lo siguiente, Catalina, y quiero saber cuál es tu Sí. opinión. Pero podría decirse ahí la persona demandada de la reducción de alimentos, decir, pero cuando una persona pierde su trabajo o pierde su empleo, eso no es causal para pedir disminución o para pedir aumento. Entonces, ¿por qué en esta circunstancia tendríamos que reducir alimentos o aumentar alimentos? Porque la pérdida o no de empleo no necesariamente es una causal para esto. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues mira, como te dije, la regulación del derecho a alimentos en Colombia es muy escasa. ¿Ya? Casi que todo lo que tenemos es a partir de construcción doctrinal y sobre todo jurisprudencial. Excelente. Y en cuanto a alimentos, es un derecho que tiene dos elementos, la ¿Ya? necesidad del Necesidad, niño, niña, adolescente y la capacidad del capacidad. alimentario. Y ¿Ya? esa capacidad entonces se va a ver afectada. La necesidad continúa, ¿Ya? inclusive puede verse incrementada, pero la capacidad se va a disminuir. Y conforme a la disminución de esa capacidad, es que se puede pedir el aumento o disminución de cuota alimentaria. Ya está en manos de los jueces de familia, en ejercicio de la ponderación y el derecho fundamental prevalente de los niños, niñas y adolescentes, qué decisiones van a tomar, versus una realidad.
Ahora, en esta realidad, acá hemos tenido algunas voces que dicen, en todo caso, que opere una suspensión de alimentos, figura que no tenemos nosotros reguladas, que entiendo también ustedes de repente no la tienen. No la ¿Tú, tenemos. tú qué opinas ante estamos en una pandemia, innovemos cosas? En todo caso, uno, que se suspendan los alimentos, otro, que se prorratee los futuros pagos. No tenemos nada escrito, todo está para la discusión. ¿Qué opinas, Catalina, al respecto? Pues desde que inició el confinamiento, ¿Ya? yo he sugerido dos cosas. Número uno, a raíz de que no tenemos los juzgados de familia funcionando, que el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está también sin actividades, salvo para temas de violencia intrafamiliar y Así, algunos ¿cuáles asuntos comienzan? de trámite. Y las comisarías de familia, que son instituciones de corte administrativo, están también funcionando, pero con restricciones. Yo lo que he sugerido son dos cosas. Número uno, acudir a los métodos alternativos de solución del conflicto. ¿Ya? Es el momento de que las partes, que papá y mamá, a través de los abogados, ya como mediadores y no como litigantes, ¿Ya? eh, dejemos al lado la emocionalidad de los conflictos familiares y miremos la realidad de nuestra situación y que prevalezcan los niños. Así es que uno puede llegar, y como les he dicho a las madres y padres a quienes asesoro, olvida el pasado, estemos en este presente en el que todos estamos sufriendo. Lo he dicho a la saciedad, nadie está feliz ahora. Todos estamos sufriendo en diferentes medidas. Usted como mamá está sufriendo, el papá de sus hijos está sufriendo, los niñitos están sufriendo. Dos, vámonos a una realidad. La realidad es que hoy tenemos una necesidad, pero los ingresos están disminuidos. Entonces tenemos que disminuir también la necesidad y tener en cuenta la capacidad del otro y la propia. Esa es la primera solución que llegó, métodos alternativos de solución del conflicto. Y la ¿Ya? segunda, Tú nos planteas, y ahí te interrumpo, tú nos planteas sí, conversar, hablar, dialogar y que los abogados enfrentemos un nuevo rol, un rol del milenio, un rol de conciliador, un rol de sí. negociador. No todos vamos a llegar a ese acuerdo, no todos van a crear un acuerdo, hay personas que se mantienen en su Uh-huh. trece, como decimos acá. ¿Qué pasa ahí, Catalina? Bueno, para seguir el discurso, también me ha acompañado de profesionales psicólogos para que a través de la psicoterapia también nos ayuden a llegar a la mediación y sobre todo, como te decía antes de que iniciara la entrevista, tanto tu legislativo como mis legislativos nos ha demostrado una de las falencias del Estado, y es un legislativo que no está funcionando, que no es operativo, que no es eficaz. Entonces no esperemos norma legal, pero ¿Ya? sí es pero sí hay en nuestro Código Civil la norma que más amo de todas. Es el artículo 1602. El ¿Ya? contrato es ley para las partes. ¿Ya? Aprovechar la autonomía privada igualmente. Pero entonces, como tú lo dices, habrán personas que ni a través de la mediación, ni de la psicoterapia, ni en ejercicio de la autonomía privada, que podemos llegar a unos acuerdos, lo logren. Solo hay una respuesta: esperar a que el Poder Judicial se reactive y que después de quién sabe cuánto tiempo tome una decisión. Un tiempo que va a ser muy difícil de asegurar, porque es que ni siquiera sabemos si el 27 se van a reactivar los juzgados. Así es. Tampoco sabemos la reactivación cómo va a ser. Tengo entendido y lo que nos han manifestado es que va a ser paulatino. Pero además, si antes de confinamiento ya había congestión judicial, no me quiero imaginar después de un mes o más tiempo cómo van a estar los juzgados de familia. Eso es verdad. Entonces, eh, es una forma también de llevar y persuadir a nuestros usuarios a decirles, hoy tomamos una decisión o esperamos una decisión que quién sabe cuándo llegará y que posiblemente no nos va a gustar y no va a ser la adecuada. Ahora, la otra interrogante es la siguiente. Sí. Definitivamente en este mes y medio de confinamiento, como tú bien lo has indicado, muchas personas no están cumpliendo con sus obligaciones alimentarias, no están Uh-huh. haciendo los depósitos, no tienen trabajo, etcétera. Va a venir todo un periodo de conversación, de negociación, que ya se van a acumular 2 meses, quién sabe, se puede acumular hasta 3 meses. La otra pregunta cae de madura.
¿estaríamos en este escenario ante lo que nosotros conocemos como el delito de omisión de asistencia familiar? O sea, o esta suerte de pandemia crea una excepción donde no se podría aplicar esta figura. ¿Cómo lo manejan ustedes allá? ¿Cómo interpretan ustedes? Aquí en Colombia también tenemos el delito que se llama inasistencia alimentaria. ¿Ya? Por supuesto, como delito o tipo penal, también tiene las gabelas de causales de eximentes de responsabilidad. ¿Ya? Habría que preguntarle entonces a un penalista defensor que nos diga si dentro de estas causales habría una que lo eximiera de responsabilidad. Si este caso fortuito fuerza mayor que nos ha afectado a todos, que se está aplicando en los contratos de arrendamiento, que se están aplicando en los contratos de mutuo financiero, también podría aplicarse en esta deuda alimentaria. De decirle a un fiscal, que es el ente investigador y acusador, o al juez, que finalmente será quien fije la sentencia, si esa persona que no pudo pagar su cuota alimentaria y que fue denunciado penalmente por este delito, está en causal de decir, no tenía cómo. Y es más, y ahora de repente ha pedido la disminución de los alimentos. O sea, no tengo Ujú. cómo y estoy pidiendo disminución. O sea, ¿de dónde, verdad? Sí, ¿de dónde? Además que yo creo que en este caso, este delito es de tipo doloso. Así es. No creo que haya una intención manifiesta de un padre de decir no pago los alimentos porque no quiera, a un padre que diga no pago los alimentos porque no puedo. Y recordemos que hay una regla general del derecho en este punto, a lo imposible nadie está obligado. Ah, claro, es verdad, ¿no? Es verdad. Un Sí, razonamiento muy interesante. Bueno, efectivamente, en el tema de alimentos tenemos esta situación, casi la misma que les pasa a ustedes, no se puede claro. presentar demandas, las personas no están cumpliendo con sus obligaciones alimentarias, muchas de ellas, salvo los que tienen un empleo de repente formal donde sí le hayan estado abonando, no se pudieron en tu caso recoger las boletas, Ujú. acá sí se ha permitido el recojo respectivo de los depósitos. O sea, Sí. estamos más o menos en la misma realidad y tú has dicho algo muy interesante y yo quisiera traerlo a cotación, que Ujú. es que los jueces van a hoy enfrentar un reto mayor del que enfrentaban antes, que es la Sí. de administrar justicia. O sea, ya no solamente regirse de parámetros muy formales, muy legales o muy Ujú. jurisprudenciales, sino va a venir la creación del juez. ¿Correcto? Sí, por supuesto. Va a ser Ahora, un juez que yo creo que desde lo humano va a tener que fallar. Desde lo humano es él viéndose también en la misma realidad que todos. De pronto un juez que tiene hoy asegurados sus ingresos, pero que ha estado también con la angustia de enfermarse, con la angustia de ver a sus parientes y amigos enfermarse, con la angustia de ver a sus parientes y amigos también en esta misma situación económica y laboral de inestabilidad. Un juez que va a tener que decir no puedo mirar el Código Civil, no puedo mirar el Código de Infancia y Adolescencia, es un juez que va a tener que mirar la Constitución, es un juez que va a tener que mirar el derecho convencional y, y solucionar el conflicto a partir de principios y valores. en ese análisis, Catalina, te llevo ahora al tema de régimen de visitas. Este, Complejísimo, estamos confinados en nuestras casas. sí. Yo como padre tengo un régimen de visitas, tengo que ver a mi hijo sábados, domingos. La madre me va a decir, primero durante la cuarentena me va a decir, no puedes venir, es verdad, no puedo ir, cómo no ir, lo puedo sacar, no lo puedo sacar. Terminada la pandemia va a haber el riesgo de contagio, el peligro de Ujú, contagio. O sea, tenemos un escenario complejo donde el niño se encuentra al centro. ¿Qué sí. hacer ahora con el régimen de visitas? ¿Qué han pensado ustedes, Catalina? Y te lo agrego, en Colombia también hay cuidados personales compartidos. Ah, Entonces, imagínate la cómo se tenencia agrava la compartida situación, acá, ¿no? O la sea, tenencia más o compartida. menos, ¿no? Entonces, Bueno, al respecto a mí me ha parecido muy complejo porque generalmente los acuerdos del derecho de compartir o de visitas están o bien regulados en un acuerdo entre las partes, así es, vía conciliación o transacción, o fijados por un juez, así es. o un comisario o un defensor de familia. ¿Ya? Como sabemos, ambos están en el mismo nivel normativo, Sí, ley para las partes. así es. Y por encima de estos acuerdos o sentencias o resoluciones están los códigos y la Constitución y el derecho convencional. Y ¿Ya? de repente aparece un decreto legislativo que tiene la misma fuerza de ley, que es el que emitió nuestro presidente, ¿Ya? Iván Duque, declarando el estado de emergencia.
y empieza esa jerarquía normativa a cuestionarse. ¿Será que ese estado de emergencia puede en este momento modificar tácitamente esas sentencias judiciales? Puede modificar tácitamente esos acuerdos de las partes y decir, qué pena, durante el confinamiento obligatorio, el régimen de visitas queda suspendido. Suspendido. Es un análisis, un razonamiento. Es un cuestionamiento, porque entonces va a decir un papá, yo tengo aquí mi sentencia judicial donde se me asignó que mi derecho de visitas era los sábados y domingos cada 15 días. Otro papá diciendo, es que usted y yo acordamos que este era mi régimen de visitas, ¿y cómo hacerlo cumplir? Si por un lado hay una norma que dice que los menores de edad no pueden movilizarse, También, claro. ¿cómo vamos a sacar un niño de la casa de la mamá y llevarlo hasta la casa del papá? ¿Cómo? Si a mí un retén policial me para y voy ahí con un niño, ¿yo qué le digo al policía? Tengo mi acta, tengo mi resolución. O Sí, sea, pero no está dentro de las excepciones de así es, movilización. así es. Y te cuento, ¿eso qué hace? La falta de regulación hace que la gente tenga que hacer un fraude a la ley. Ya. Es decir, ejemplo, un papá y una mamá acuerdan que se lleve a la niña para la casa de la mamá porque la niña está deprimida porque le hace falta a su mamá. El papá está con mucho trabajo, está con sus labores domésticas y no ha podido atender las educativas y recreacionales de la niña. La niña dice a sus 12 años que ya tiene voz, quiero estar con mi mamá. Y la mamá va por ella. Ya. Y se encuentra un retén policial. No puede decir que la niña dio su voz. No puede decir que los padres acordaron. Le toca mentir. Le toca decir es que llevo para la niña al médico, que es una de las causales de excepción. Claro. Por ejemplo, por la falta de regulación. Y si la madre quisiera ejecutar, ¿cómo lo va a hacer? Si no hay juzgados, no hay defensores de familias, no hay comisarios de familia. Y aún si los hubiera, ¿qué le va a decir un funcionario a la madre? No se puede, es que usted no se puede movilizar. Y la madre y el padre tampoco se pueden movilizar. Aquí tenemos medida de pico y cédula. Y solamente se puede movilizar por razones de salud o temas de ir al mercado, Así es, no estamos para ir iguales. a visitar a los hijos. Así es, estamos iguales. Y en el medio hay niños que tienen derecho a la familia a no ser separados de ella. Y en el medio hay niños con temas de salud mental. Y en el medio hay padres y madres también con problemas de salud mental porque extrañan a sus hijos, que también tienen el derecho de estar con sus hijos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si por encima de todo eso está el derecho a la vida y a la salud. Y no solamente al niño, niña y adolescente, sino a la salud pública. Así Entonces es. nos estamos enfrentando a eso que nosotros leíamos de Robert Alexis, Ah, de Robert Alexis, claro. la La ponderación de ponderación, derechos así fundamentales. es. Ahora, Y muy grave, porque es pero, de menores, que en nuestra constitución son prevalentes. claro, y vamos a dejar la ponderación ya no al juez, vamos a dejar la ponderación a nosotros mismos de repente. Exacto, exacto, complejísimo. Y con muchos abogados que no tienen la formación suficiente, con muchos abogados que no solamente no la tienen, sino que no son empáticos y solidarios, que solamente están por cumplir un mandato de un cliente y llevarse un punto en su ego. Ahora, te quiero seguir tocando el tema Sí, alimentos. Va a venir este COVID-19, es una causal definitiva, preponderante para variar los regímenes de visitas, para eliminar algunos regímenes, porque yo puedo decir como padre, mira, donde está con su mamá no tiene las condiciones, ahí hay un foco infeccioso muy fuerte, allá hay mucha incidencia, en cambio donde estoy yo no, y además acá tiene un cuarto privado, un cuarto aparte, podría generarse ese tipo pues de cosas, te cuento no le que permito la visita. una de las primeras Te corto situaciones, y te digo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? sí, Mira, ella es enfermera, trabaja en un hospital, es víctima de ser infectada por COVID. Yo soy abogado, yo no estoy trabajando en un hospital, entonces no soy una persona de riesgo. O sea, esto va a ser una causal para variar también el régimen de visitas, Catalina. ¿Cuál es tu apreciación? yo creo que sí. De las primeras situaciones que tuve que resolver fue precisamente un colega que me dice que hay una familia paterna muy preocupada porque la mamá precisamente es personal médico. Uy,
Claro. en urgencias. Y que no solamente no puede estar con la niña por su trabajo, sino que además tampoco la puede estar atendiendo en lo educacional, tampoco tiene una nana o empleada del servicio ahí porque todo el mundo está confinado y que además está en alto riesgo. Antes de llegar a la comisaría de familia, porque no quiero desgastar a los colegas funcionarios, hablamos con la mamá y tuvimos que mostrarle el escenario, que no es por discriminarla a ella como médica, que es lo que está pasando en nuestro país, tristemente, y veo que en otras latitudes también. Es por un tema de, mamá, usted tiene que ir a trabajar, no puede estar con la niña cuidándola, no puede estar pendiente de su alimentación, de su educación. Además, tú sabes como médica que estás en alto riesgo. Y por más que implemente las medidas de higiene, el riesgo está latente. Permite por esta temporada, solo por esta temporada, que esté con el papá, pero garantizándole a la mamá, por ejemplo, que es lo que siempre he sugerido. Si hoy tú y yo estamos haciendo esto, ¿por qué dos papás no pueden hacerlo también con la niña? Y más con estos niños que son tan avesados en tecnología. Es Así. lo que he dicho. Y es, creo que, una oportunidad para replantear el derecho de visitas, y por eso hablo del derecho de compartir. Es que el derecho de visitas es un papá que recoge al niño cada 15 días, sale al centro comercial y le da un helado. No, el derecho de compartir habla de corresponsabilidad, habla de nueva masculinidad, es un derecho que hoy debe implementarse, un papá que todos los días, por lo menos 3 veces al día, llame a sus hijos, que utilice Zoom, que utilice teleconferencia o WhatsApp, inclusive que se acomode al TikTok de sus hijos. O sea, hay tantas herramientas tecnológicas para acercarse a esos niños, no desde la presencialidad, pero sí desde el corazón, y que permite que ese papá esté un poco más tranquilo, pero sobre todo esos niños más cercanos al papá. Ahora, te voy a llevar al mismo escenario, pero ya ex post. Sí. Termina la cuarentena, va a haber restricciones, no van a ser absolutas, pero va a tener que todavía Sí. seguir las restricciones. Acá, por ejemplo, los espectáculos públicos no van a poder realizarse hasta fin de año, todo indica eso, y Igualmente. restricciones adicionales. Termina, debe quedar claro de que el régimen de visitas no se debe mantener en los mismos términos. Debe quedar claro que tengo que entrar a renegociar el régimen de visitas. Debe quedar claro que al tener al niño al centro no podemos estar desplazándolo cada semana de un lugar a otro, porque no solamente puede ser el infectado, sino también puede ser un foco de infección. ¿Qué queda Claro. claro en este escenario y cómo reaccionar legalmente ante ello? Fuera de la conversación, porque al final pactando los Sí. padres muy racionales, van a decir, entiendo la situación, que se quede contigo. Me comunico por vía videoconferencia, utilizo WhatsApp, Facebook, N cosas, TikTok que tú mencionas, Sí. que hasta nos podemos reír ahí, Sí, pero, claro. pero al otro escenario, no al escenario del padre racional, que son muy pocos, porque la mayoría de casos llega al Poder Judicial. Uh-huh. ¿Qué pasa en el escenario real donde los padres dicen, no, ahora me toca, es más, se ha quedado contigo durante toda la pandemia, retribúyeme ese tiempo y ahora que se quede más tiempo conmigo? Bueno, y te lo agrado. Muchos padres están dejando de cumplir el régimen alimentario porque la madre no le da acceso a sus hijos. Es Imagina. la forma como han presionado para poder llegar a la casa y retirar a los niños de sus casas, cosa que siempre ha sucedido. En este ejercicio recuerdo una conferencia que tuve hace 2 años con quien era la secretaria de Mujeres del departamento de Antioquia, la doctora Lucy Melda, y hizo una reflexión que para mí siempre ha funcionado. Eh, el principio y valor de dignidad humana, por el cual Kant nos dijo en algún momento que los seres humanos, como sujetos de derecho y como personas, somos fines y no medios, por el cual no somos cosas. Y cuando pasa esto, lo que estamos haciendo es cosificando a los niños, niñas y adolescentes como si fueran prenda de garantía de cumplimiento. Entonces, un juez deberá recordar que en un Estado social de derecho como es el nuestro y como es el de ustedes, Así es. hay 2 principios y valores máximos, dignidad humana y solidaridad. Y con fundamento en esos 2 va a tener que fallar. Porque el Código Civil le es insuficiente. La jurisprudencia le es insuficiente porque
Nuestras altas cortes no han tenido que definir esto aún. La doctrina también ha sido insuficiente. ¿Cómo un autor de derecho de familia iba a prever esta situación? Es un juez que va a tener que decir, la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes son los que tienen que fijarse hoy. Y no un padre o madre que queriendo exigir su derecho de manera individual y de manera casi egoísta, Así es. esté tratando de que se cumpla una resolución, una sentencia o un acuerdo. Es un juez que tiene que pensar ante todo en ese niño, en su salud, en su vida, pero no solamente en salud física, sino también salud mental. Pero además ponderado con el bien común. Sí, Porque lo que tú has Catalina. dicho, los niños son fuentes de infección. Sí, o sea, hoy nos encontramos en un escenario bien interesante. Y acá somos abogados, pero también hay un lado humano, Sí, donde debemos entender que muchas veces no vamos a poder abrazar a nuestros hijos, a nuestros uh-huh. padres, a nuestros hermanos, en general. A nuestros parientes más amados o más cercanos, de repente no los vamos a poder abrazar y vamos a pasar, y ahí viene lo que tú dices, vamos a pasar a hacer mega cosificación. O sea, el niño al final va a verlo al padre por internet, el niño al final va a verla a la madre por internet, y tú planteas un tema bien interesante, que el juez va a tener que elevar su nivel de argumentación y Sí, trascender en la norma, trascender en la jurisprudencia y establecer el fin supremo que es la persona y el interés superior del niño, ¿correcto? sin Ahora, olvidar ¿están el los bien jueces en común. esa capacidad, Catalina? ¿Tú cómo lo avisoras? Pues mira, recientemente tuvimos concurso en la rama judicial. Ya, Entonces hay algunos jueces que de vieja data que ya están logrando su pensión y están llegando nuevos jueces. Estos jueces vienen de muy buena formación, tanto universitaria como del propio concurso que debieron hacer, ya. y me alegra contar con buenos jueces hoy en día y jueces que hoy están teniendo que estudiar más. Y como te digo, es volver o aplicar la tridimensión del derecho. El derecho no es solamente la norma. La norma hoy nos demostró que es insuficiente. El derecho también es ese valor. Hoy tenemos que fallar conforme a dignidad humana y solidaridad. Pero también el derecho es la realidad, es esa conducta que estamos viviendo. Y ese va a ser ese juez Hércules, ese juez creador de derecho para ese caso en particular. Por eso es que no podemos hablar de generalidades en este punto. Yo podría decirle a todos los papás, se suspende el derecho de visitas. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que mirar caso por caso y decirle, venga papá y mamá, cuénteme la situación en particular, a ver cómo la vamos a resolver en su caso. Efectivamente, Catalina, tenemos esta teoría tridimensional del derecho, hecho, valor y Sí, norma, y en esta teoría tridimensional del derecho, donde el juez va a tener que ver todo lo que está ocurriendo, lo que dice la norma y los valores que se superponen a la norma, yo te quiero pedir tus reflexiones finales y comprometerte a otras entregas, a seguir conversando, a seguir debatiendo. De repente hacemos otro tipo de encuentro para seguir discutiendo estos temas, porque nuestras realidades nos van a nutrir mucho. Te pido tus reflexiones finales sobre los temas que acabamos de abordar. mi reflexión final es esta. El derecho siempre ha sido dinámico y el que más dinámico es hoy en día es el derecho de las familias. Mucho más hoy. Hoy, por supuesto, te estoy dando esta reflexión. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar con un café y te puedo dar otra respuesta. Entre otras, porque es que la realidad todos los días nos está cambiando. Hoy tenemos 3.400 infectados, ciento y pico de muertos. Y la próxima semana, cuando tengamos más pruebas, cuando sigamos en ascenso al pico, ¿qué más resultados vamos a tener? Y de acuerdo a esa realidad es que las decisiones se van a tener que tomar. También tenemos otros países que están en peor situación y otros países que están mejorando su situación y que estamos mirando hacia ellos para que evitar cometer los errores que se cometieron en los otros países, tan cercanos como Ecuador y tan cercanos culturalmente como Italia y España y tan distantes como Corea y China. Pero también están todos estos asesores, no solamente judiciales, sino epidemiólogos, mirando cómo se comporta el virus. Y depende todo eso nuestras decisiones en el derecho. Además, un presidente que ante el vacío legislativo está teniendo que legislar.
en una rapidez que yo creo que no alcanza ni a escribir lo que debe escribir. Como te comentaba ahora, antier tuvimos 22 nuevos decretos. Al leerlos uno dice, por Dios, ¿qué es esto tan horrible? Pero uno entiende que es un funcionario en una casa tratando de expedir decretos para solucionar lo que esto es tan dinámico. Entonces es tener los ojos muy abiertos a las realidades, es estar muy pendiente de lo dinámico y tener en ese sentido mucha humildad. Hoy te digo hoy esto, pero dentro de 8 días puede ser otra. Y, y ante todo recordar que el derecho está más vigente que nunca, que el derecho de pronto está suspendido en lo judicial, pero es donde más activista debe ser, porque el derecho hoy realmente es un instrumento de solución de estos conflictos que no tenemos la norma para solucionar. Espero que esta cita se repita y si puede ser cada 8 días, lo podemos hacer para que compartamos estas reflexiones de ambos países hermanos que algún día fuimos imperio. Que algún día fuimos. Así es. Algún día fuimos imperio, porque yo sé que hasta por aquí llegaron los incas. Así es, Catalina. Bueno, Hasta aquí. ha sido... Y Dime. invítame cuando quieras y tenemos muchos temas de reflexión en familia, no solamente de la pandemia, sino en general. Así es, muchísimas gracias por tu predisposición, Catalina, y de todas maneras vas a estar presente. Nosotros como Claro grupo que sí. Atena estamos muy contentos de tenerte a ti, de que también nos conozcas, sepas un poco qué cosas hacemos nosotros. Nosotros nos dedicamos a la capacitación e investigación y hemos emprendido este reto de hacer entrevistas jurídicas y buscar a personas que tengan una opinión calificada, y tú eres una de ellas. Muchísimas gracias. Ha sido con Catalina Cardoso Arango, gustoso de conocerte y de tenerte en otra. Igualmente. Gracias. Un abrazo solidario. Buen día.